solo de 2024, sino también cómo llegamos aquí. Y vamos a tratar de ver los temas y la dirección en la que se quiere mover a futuro todo esto. Los engañé. Vamos a hablar de pastel, chicos. Ok. Esta analogía viene de Jean LeCun. Él se refería a la inteligencia artificial y a los diferentes tipos de aprendizaje como el pastel. En concreto, él se refería al aprendizaje autosupervisado como la masa del pastel. Es la base, los cimientos, la parte más importante. Luego de eso, tenemos el aprendizaje supervisado. ¿Por qué? ¿Por qué es el autosupervisado la masa? Resulta que en Internet, pues, como ustedes se imaginarán, hay algunos datos, aunque sean unos poquitos. Hay una gran cantidad de datos en Internet, y si logramos hacer que la inteligencia artificial pueda adquirir conocimientos a partir de datos que no estén preparados para ella, o sea, si datos que uno encuentra en el Internet, eso ayudaría mucho, porque de esos tenemos una cantidad inmensa. Dado eso, por eso esta es la masa, por esto ese tipo de aprendizaje es los cimientos. Si estamos hablando, por ejemplo, de construir un edificio, serían los cimientos. Por ejemplo, vamos a ver cómo inteligencias artificiales, cómo los transformers se construyen. Y pues en 2017 salió, digamos, una receta de un tipo de pastel. En esta analogía es como se vería. No es una receta en específico, es un tipo de receta. A esta receta se le llama transformer. Los papers que documentaban a los primeros GPTs, las siglas de GPT significan Generative Pre-Trained Transformer. La P en Pre-Train es el que nos está indicando que tiene un preentrenamiento. Esa es la parte de la masa del pastel. Luego de ese preentrenamiento hay un post-entrenamiento. O sea, esto está separado en dos. En el preentrenamiento precisamente es autosupervisado. Tomamos datos de Internet y tratamos de predecir lo que sigue. Tomamos una oración y tratamos de predecir cuál es la palabra que sigue. Y bueno, los papers de GPT-3, al entrenar de esta forma, de GPT-1, 2 y 3, se dieron cuenta que había habilidades emergentes, lo cual es muy sorprendente. Precisamente por esto yo empecé a meterme al mundo de la inteligencia artificial. De repente uno le escribía a GPT-3 y sabía sumar, aprendió a sumar. GPT-3 es lo que estuvo antes de ChatGPT. ChatGPT también se le conoce como GPT 3.5. Entonces el 3 todavía fue antes de que todo esto se volviera famoso. Ok, entonces más específicamente, ¿qué es lo que necesitamos para crear un pastel o una inteligencia artificial? Necesitamos la arquitectura, que es la receta, la estructura general, y también necesitamos los datos. Muy importante aquí, los datos hacen que la inteligencia artificial adquiera habilidades. No es como si nosotros la programáramos explícitamente, como si supiéramos decirle, programarla para que pueda ver. No. Nadie sabe escribir un programa para hacer una inteligencia artificial. Nadie sabe escribir un programa clásico para ver. Entonces, dejamos que los datos y un algoritmo de aprendizaje le den esas habilidades a la inteligencia artificial.
Karpathy a esto le llama programación 2.0. La programación 2.0, según él, es dejar solo definir la estructura, solo definir la arquitectura, y luego de ello, con un algoritmo de aprendizaje, explorar el espacio de programas, digamos, hasta llegar a ya sea por ejemplo un chatbot o un generador de imágenes o un carro que se conduce por sí solo. Ok, sí, ya hablamos de esto. El preentrenamiento ocupa datos cualquiera de internet generando la siguiente palabra, y por eso es muy económico. Lo único que necesita uno es obtener datos de internet sin que sean datos especiales. Ok, pues ahí están las siglas de GPT y claro, sus habilidades emergentes. Ok, hay varias cosas que no son intuitivas de esto. Uno podría preguntarse, ¿por qué no tomamos a GPT-1 y lo seguimos entrenando hasta que tenga las habilidades que queramos? Pues resulta que tenemos que empezar desde cero a veces. ¿Por qué? Por cambios de la arquitectura, porque tenemos igual dos fases de entrenamiento, que son preentrenamiento y postentrenamiento. El postentrenamiento, ok, creo que eso es lo que... En el postentrenamiento lo que uno hace es toma esta inteligencia artificial que sabe predecir la siguiente palabra y le da nuevos ejemplos. ¿Qué ejemplos? Los de un chatbot. Le da sesiones de chat con los comportamientos deseados. Eso es bastante más caro, entonces pues en consecuencia a veces necesitamos volver a entrenar desde cero. Estas dos fases, ya cuando tú estás en el post-entrenamiento, o sea, por ejemplo, cuando ya creaste un pastel y ya le pusiste la crema, la cereza y todo, no lo puedes mejorar mucho, ya no puedes cambiar los fundamentos, la masa, digamos. Entonces, dado eso y dado a que si quieres cambios en la arquitectura, o sea, en la receta, tienes que volver a empezar, hay saltos de habilidad. O sea, de repente sale GPT-4 y luego, por ejemplo, el GPT-4o, y no es algo continuo, sino es como otra inteligencia artificial con sus propias habilidades diferentes. Ok. También hay otro tipo de receta de pasteles, digamos, que son las inteligencias artificiales de difusión. Aquí puse dos ejemplos. Tenemos Midjourney, que es para generación de imágenes, digamos que es como de las más personalizables y más controlables. También puse Eleven Labs, que genera todo tipo de audio. Vamos a ver un ejemplo un poco más adelante. Las inteligencias artificiales de difusión se basan en la termodinámica del no equilibrio. Sí tienen teoría matemática fuerte. En la práctica, sí que son complicadas si uno quiere hacer, por ejemplo, avances algorítmicos en esto. ¿Dudas? ¿No? Ok, pues vamos a ver un poco de la industria, de lo que está pasando en la frontera y posteriormente vamos a regresar un poco más a lo académico y lo que ha salido al open source. Porque resulta que esto empezó a generar mucho dinero, como ustedes ya saben, y los laboratorios como OpenAI dejaron de ser abiertos, ya no publican sus investigaciones. ¿Por qué? Porque si no pierden su ventaja. Al final del día siempre se termina filtrando un montón de información, así que sí sabemos de la arquitectura, de GPT, de los datos. Claro, no tenemos los datos. Ok. Pues vamos a ver los jugadores. Vale, les voy a contar una historia, chicos.
por ahí de la, no sé, 2014, en Google Brain trabajaba Ilya Sutskever. Por ejemplo, una de las cosas que hizo es el algoritmo de aprendizaje de secuencia a secuencia. Pero de repente él se preguntaba a sí mismo, ¿cómo puedo yo crear un competidor a Google? Pero era un sueño, era una fantasía, hasta que de repente le llegó un correo de Elon Musk invitándolo a cenar con Sam Altman y otras personas importantes. Ahí discuten cómo pueden ellos crear un competidor a Google. Y después de mucho rogarle a Ilya Sutskever, los presento. Ilya, Elon Musk, Sam Altman. Lo lograron convencer y es cofundador de OpenAI. También Musk, que puso bastante del dinero, estuvo envuelto en ello por un largo tiempo. DeepMind es un laboratorio de inteligencia artificial diferente de Google Brain. Actualmente se juntaron. Google Brain fue incorporado, por decirlo de forma sencilla, a DeepMind. Pues vamos a ver algunas de las cosas por las que se les conoce. Es, por ejemplo, en esta inteligencia artificial que se llama AlphaGo, que logró vencer al campeón del mundo Lee Sedol en este juego que se llama Go. También se les conoce por AlphaFold, que da una secuencia de proteínas. AlphaFold trata de averiguar la estructura, lo cual es un problema muy importante. Más recientemente, ellos usaron aprendizaje por refuerzo para confinar el plasma en un reactor. Okay. Vamos más rápido. Uno de los que vende, más bien, prácticamente el único que vende hardware útil para inteligencia artificial es NVIDIA. Ellos, no con el propósito de hacerlo, crearon software el cual permitía uso personalizado, no solo para gráficas. Estas que ven ahí se les llaman tarjetas gráficas. Al principio se utilizaban precisamente para eso, para poder renderizar videojuegos, pero cuando salió CUDA, eso permitió otros usos, no solo videojuegos. Y pues por eso mismo que ellos hicieron eso primero, son de los únicos que venden hardware útil. Ok, también Ilya contaba cómo esto era muy académico, sobre todo en Google Brain. La estructura eran grupos pequeños haciendo investigaciones súper específicas como en una universidad. Pero pues esto cambió muy rápido, se volvió como un proyecto de ingeniería con clústeres de entrenamiento masivos. Y cuando todo esto empezó, cuando la gente se empezó a dar cuenta de las habilidades emergentes de los GPTs, pues dijeron, no, yo voy a crear mi propia empresa, no me voy a quedar aquí, pues a esto se le puede sacar mucho dinero. Un ejemplo de eso es el fundador de Perplexity, Aravind Srinivas, que entre otras empresas, trabajó en muchas, también estuvo en OpenAI y pues la dejó para poder fundar Perplexity. ¿Qué es Perplexity? Es un competidor a Google. Lo que hace es como un agente, vamos a ver más adelante qué es eso, que puede investigar y sacar conclusiones de información. Funciona muy bien, sobre todo para cosas académicas. Ok. También otro de los que dejó OpenAI es Dario Amodei. Él lo dejó para poder irse a fundar Anthropic. Esto fue por desacuerdos en cuanto a la dirección de OpenAI. OpenAI pues le empezó a importar mucho los productos, ya no publicaban investigación, ya no les importaba la seguridad, y pues entonces Dario fue a fundar su propio competidor, Anthropic, a OpenAI. Ok, luego de que ellos dos se fueran, por fin sacaron ChatGPT, que tomaron GPT-3 y le agregaron post-entrenamiento para volverlo de un predictor un chatbot.
y pues fue bastante explosivo. En 2 meses ya tenía 100 millones de usuarios activos mensualmente. Aquí pueden ver la comparación con otras redes sociales famosas, como ahí tienen Instagram. Esos son meses. ChatGPT tomó 2 meses, Uber, por ejemplo, tomó 70. Ok, entonces, pues la gente se estaba dando cuenta de la importancia, sobre todo Ilya Sutskever, que en estos tiempos se volvió un líder espiritual de OpenAI. Así se volvió tan popular su frase, Feel the AGI, que la volvieron un emoji de Slack. Slack es un sistema de comunicación interna que usan en OpenAI. Aparte de eso, él comisionó una esfinge de madera que en una fiesta de liderazgo en OpenAI la quemó como simbolismo para sobre el compromiso de OpenAI para que sus inteligencias artificiales estén alineadas con los valores humanos. ¿Qué es eso? Es que les importe lo mismo que a los humanos nos importa. Y pues la quemó. Sí, eso sí pasó. Ok. Luego tuvimos GPT-4. Aquí vamos a detenernos un poco. Sé que no es como justo para las otras compañías pues detenernos mucho aquí, pero pues es buen ejemplo. Vamos a ver un poco de sus números. Una cosa, si ustedes buscan en inglés, pues existe, en inglés pasamos de millones, de millions a billions directamente, pero en español pasamos de millones a miles de millones y luego a billones. Entonces pues tengan esto en cuenta. Esto pues está en español, solo si lo buscan en inglés y ven discrepancias, pues es por eso. Ok, pues GPT-4 fue entrenado en aproximadamente 7.5 billones de palabras. ¿Cuántos parámetros tiene? Tiene 1.8 billones y naturalmente para calcular el número de operaciones de punto flotante que se tuvieron que realizar para poder entrenarlo, dados esos 2 primeros números, la fórmula casi es multiplicar estos 2 más por una constante y te debe dar esto. Entonces, estos tienen 12 ceros, este tiene 25. Ok. Pues son números muy grandes, vamos a tratar de entenderlos, chicos. Ok, se estima que una persona promedio habla 16,000 palabras al día. ¿Cuánto le tomaría a una persona promedio de estar hablando así normalmente para generar tantas palabras como GPT-4 vio en su entrenamiento? Ok, supongamos que una persona es inmortal y ha vivido desde el año 0. Desde el año 0 pues ha vivido su vida normalmente, ha hablado, entonces empezando del año 0 hasta la actualidad, eso no sería suficiente. Tendría que hacerlo 600 veces, 634 veces para generar tantas palabras como GPT-4 vio en su entrenamiento. Ahora, GPT-4, para cada una de esas palabras, tiene que hacer bastantes operaciones de punto flotante. En concreto, tantas, proporcional a sus parámetros. Entonces, imagínense si esa persona cada vez que dice una palabra tiene que hacer 1.8 billones de operaciones de punto flotante. Lo que resulta es esta cantidad inmensa de aquí. Es 25 ceros, chicos. Así que, pues, vamos a preguntarnos, ¿es inteligente? La mejor forma que se me ha ocurrido de describirlo es esta: razonamiento más o menos fiable y rápido, a corto plazo, de nivel bachillerato avanzado,
con conocimiento experto en múltiples dominios sobre cientos de miles de palabras a la vez. Pero vamos a detenernos en cada una de esas. Si ustedes han usado, por ejemplo, cualquier chatbot, han notado que a lo largo del tiempo, sobre todo en conversaciones largas, sin respuestas muy largas, su performance se tiende a degradar. Cada vez su razonamiento es peor. A veces se atora en ciclos, a veces tiene alucinaciones. Entonces, pues eso es muy diferente de los humanos, que pues no tenemos problemas, por ejemplo, para resolver un problema que dura 1 hora, pero un chatbot sí tendría problemas, cualquiera, incluso los de frontera. Es rápido. Actualmente existe Gemini 1.5. Si quieren ustedes hacer razonamientos sobre 7.500 palabras, fue uno de los ejemplos cuando lo lanzaron, Gemini 1.5. Para que Gemini 1.5 pueda leer todas esas palabras y luego razonar y contestar sobre ellas, ¿cuánto creen que tardó? 1 minuto, menos de 1 minuto, 1 hora. Tardó 1 minuto. 1 minuto en leer 750,000 palabras, que también es 1.000.000 de tokens. Sí, por eso es rápido en su entrada. A corto plazo, como dijimos, su performance se tiende a degradar de nivel de bachillerato avanzado. En concreto, por ejemplo, si ustedes ponen a cualquier chatbot a resolver problemas de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, van a ver que no son, o sea, sí son buenos, pero no para ser un medallista. Es como un competidor decente, ¿no? Alguien que sí se esforzó, con conocimiento experto en múltiples dominios. Esta y estas son las partes superhumanas, son las partes en las que nos superan. Nadie puede leer 750,000 palabras en 1 minuto. Nadie tiene conocimiento experto en múltiples dominios, si acaso en uno. Pero, por ejemplo, hay un test que se llama GPQA, lo vamos a ver un poco más adelante. GPT y los otros bots logran un desempeño casi experto, casi de alguien que estudió un doctorado en ese tema, pero no solo en un tema, sino en varios. O sea, si le preguntas, por ejemplo, cómo creo un driver de kernel para Linux, o qué es este patógeno, esa es una pregunta de medicina, o no sé, qué es el quantum tunneling. Todos esos conocimientos los vas a ver. Si alguna vez ustedes han leído un libro, él lo va a conocer. Si han visto una película, lo va a conocer. Sabe bastante, aunque su razonamiento no sea tan bueno ni a largo plazo, y sobre cientos de miles de palabras a la vez. Lo que platicamos de Gemini. Pues vamos a avanzar. ¿Dudas? Ok, pues vamos a ver en 2023 dónde nos encontrábamos. Terence Tao, si ustedes checan su cuenta en Mastodon, que es como análogo a Twitter, pues no sé, cada 5 tweets menciona algo de inteligencia artificial. Él ha publicado, por ejemplo, una lista de recursos sobre cómo un matemático puede aprovechar X, Y programa y cómo usar GPT-4. En concreto, si ven, él ha publicado algunos de sus chats con GPT-4, y se nota que ha investigado técnicas sobre cómo hacer buenas prompts, cómo hacer buenas preguntas para poder conseguir un buen uso. Como ya sabemos, Fortune 500 son compañías grandes. Entonces, pues, mucho personal de esas compañías ha usado GPT 3 o 4 para 2023. También vamos a hablar de esto un poco más adelante. Meta
que bueno, es Facebook, pero se renombró a Meta, sacó una inteligencia artificial que se llama Llama. Se volvió bastante popular porque es abierta en el sentido de que uno la puede descargar, puede hacer otras inteligencias artificiales derivadas, y precisamente por eso tiene tantas descargas, por todas sus derivadas. Ups. Resulta que despidieron a Sam Altman. OpenAI implosionó a finales de 2023. En concreto, Sam recibe un correo de Ilya invitándolo a un Google Meet. Él entra y en 15 minutos lo despiden. Resulta que después de esto, Microsoft vio lo que estaba pasando y pues lo contrata. Luego el resto del personal dice que si Sam no regresa a OpenAI, ellos se iban a ir con él a Microsoft. Entonces, por toda esta tensión, pues ellos aceptan. Ilya en concreto se arrepiente de lo que hizo y crean una nueva mesa de directores con pues la gente que agregaron. Son varios, pero estos están interesantes. Tenemos Paul Nakasone, que es el exdirector de la NSA. ¿Alguien sabe qué es la NSA, chicos? Ajá. También tenemos a Larry Summers. Larry Summers es el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos. Adam D'Angelo es el CEO de Quora. Él ya estaba antes de todo esto, antes de que cambiaran el consejo de administración. Y tenemos a Nicole Salzman, que es la expresidenta de Sony Entertainment. Tenemos a varios más, pero pues yo quería resaltar esos, porque pues sí está medio impresionante, ¿no? Que de repente la NSA en el consejo de administración. Y claro, Ilya se arrepiente de todo esto, pero se va de OpenAI. ¿Cuántos van que la dejan OpenAI? Tres de los importantes. Entonces crea su propia compañía. Esa se llama Safe Superintelligence, que si ustedes tienen la inteligencia artificial, lo que le sigue es la inteligencia artificial general. Esa es la meta de OpenAI, pero él directamente quiere pasar a lo que sigue de la inteligencia artificial general. Dice que quiere una compañía que tenga un solo producto, que sea Safe Superintelligence, o sea, superinteligencia segura, que es lo que sigue de la inteligencia artificial general. Y pues hace unos días salió a la luz esta noticia. Ellos en 2023 tuvieron a un hacker en sus canales donde los empleados se comunican, no donde están los chats de las personas, sino probablemente en Slack, que es donde pues los investigadores se están comunicando, pero decidieron no decirle a nadie. Ok, pues más actualmente OpenAI está perdiendo su ventaja. En concreto vamos a ver un poco más de otras dos compañías que han sacado productos que se llaman Cloud y Gemini. Gemini son las de Google, Cloud son las de Anthropic, precisamente el que dejó OpenAI para crear su propia compañía. Esto es de Gemini, es lo que estaba comentando hace... Este es un test que se le llama aguja en el pajar. Los cuadrados verdes que ustedes ven aquí significa que han ocultado una pieza de información dentro de un texto muy largo, y si está en verde significa que la pudo encontrar. Aquí es el inicio del texto, ¿no? Pero esos ya son textos más largos. Aquí tienen el tamaño en tokens, que son básicamente 3/4 de una palabra. Entonces,
Entonces Gemini 1.5 puede razonar sobre millones de palabras súper rápido. La verdad es muy útil si quieren leer 10 libros a la vez. También tenemos esa inteligencia artificial Cloud en su tercera iteración, en su tamaño grande, que le llamaron Opus. Cuando estaban haciendo el test de aguja en el pajar, pues resulta que encontraron esto. Ocultaron un texto en el test de la aguja en el pajar y Cloud se dio cuenta de lo que estaba pasando. En concreto dijo: sospecho que este hecho sobre ingredientes para pizza puede haber sido insertado como una broma o para probar si estaba prestando atención. Entonces, pues, sí, está impresionante, ¿no? Es que hace unas semanas salió Cloud 3.5 Sonnet, que es la siguiente iteración de los modelos Cloud en su tamaño mediano. Este es el test del que estaba hablando hace un poco, se llama GPQA, que significa Graduate Level Google Proof Question and Answer, que son preguntas que aunque ustedes busquen en Google no les va a ayudar mucho. Son avanzadas, son de matemáticas, son de física, biología y otras áreas. Este es un ejemplo. Dice, supongamos que tenemos una operación de canal despolarizante, etcétera. No es me parece de mecánica cuántica. Entonces, pues resulta que actualmente los expertos tienen 60-70% en estos tests y Cloud 3.5 ya está llegando a ese nivel, a ese rango de calificación de los expertos en la parte más baja. Entonces, pues es un logro y es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que tienen un conocimiento y una memoria extrema, aunque no puedan razonar sobre ella por mucho tiempo sin que tengan alucinaciones o problemas. Ok, este es otro test que se llama ARC-AGI. De hecho, hay una competencia abierta, cualquiera puede inscribirse. El premio es $1,000,000, pero siento que es muy poquito comparado con lo que quieren. Sí, porque hay otras que están mucho más sencillas con ese mismo premio. Y lo que quieren es que este benchmark, llegarlo, esto es relativo al nivel humano. Aquí está el nivel humano. Aquí están varios benchmarks. Por ejemplo, MMLU, que es uno famoso, GelaSwag. Uy, no se ve muy bien. Entonces aquí tenemos ARC-AGI. Ellos van a dar $1,000,000 a cualquiera que lo llegue al nivel humano. Podemos notar, hay varios que sobrepasan el nivel humano. A ver si cargo. Ok. Es el audio. Voy a desconectar. A ver otra vez. Esta es otra inteligencia artificial. Esta en concreto es de Eleven Labs. Puede crear música. Esto es completamente generado, chicos. Nadie con una sola instrucción de texto. Y precisamente la letra es sobre esto mismo. Muy realista, ¿no? Ok. Luego de esa les quiero presentar otra.
Esta se llama Sora. Probablemente muchos ya vieron, ya saben qué es. Es de OpenAI, no es abierta, no le hicieron un producto todavía, solo algunos tienen acceso a ella, pero esto es completamente generado. Ajá, si se fijan, sí hay como algunas cosas raras, si prestan atención. Por ejemplo, al gato le salieron 2 patas izquierdas. Entonces puede generar videos de videos. Es muy bien. ¿Ese gato tiene 2 patas izquierdas? Ah, sí. Ahorita le sale, mire. Fíjese en su pata izquierda. Ahí va otra, mire. Sí. ¿Esos qué son defectos o Sí. mal funcionamiento? ¿O qué son? ¿Por qué salen así con esos defectos? Sí, precisamente es el mal funcionamiento. ¿Qué le pasó a mi presentación? Si no vuelvo a abrir. Acuérdate que la red no es muy buena aquí, ¿Sergio? Sí, pero no fue la red. ¿No la red? Pues la voy a volver a abrir porque algo le pasó. En Estados Unidos, pero China ha estado tomando velocidad también y pues precisamente las situaciones que se están tomando ventaja de pues vamos a ver esto, ¿no? Es una compañía que se llama SK Hynix. Ellos al principio fabricaban una memoria que se llama memoria de ancho de banda ancha. Es un tipo de RAM que se utiliza para inteligencia artificial.
ASML es otra compañía que fabrica hardware y TSMC es la principal aquí. Ellos son los que ya fabrican los chips que van para Nvidia. Ahora, esta flecha de acá es muy interesante. Nvidia ha estado creando software para la propia litografía y todas estas aplicaciones del hardware. También tenemos a Meta. Meta, como comentamos hace un poco, crearon los modelos Llama. Y los modelos Llama se pueden descargar, se pueden personalizar. En concreto, esta compañía que se llama Alibaba, por cierto, crearon una inteligencia artificial de deepfakes, muy buena. Ellos tomaron un Llama y crearon una inteligencia artificial que se llama Qwen. Además tenemos a Unitree, que creó el perro cuadrípedo, el robot cuadrípedo, que ustedes pueden ver en muchos laboratorios de inteligencia artificial. Claro, todos utilizan hardware de Nvidia. También tenemos a 01.ai, que crearon su propia inteligencia artificial. A esta se le llama G y pues está casi al nivel de la frontera en estos temas. Entonces, pues Estados Unidos no ha puesto sanciones ni restricciones en la parte del software, pero en la parte del hardware sí. Y pues está difícil la situación porque China, pues claro que le interesa tomar a Taiwán. La T de aquí es de Taiwán, esta compañía es de Taiwán, pero si lo hacen, pues pierden pierden esa compañía, ya no pueden hacer negocios con ella y ya no podrían tener todo el hardware que está alimentando a su ecosistema de inteligencia artificial, que en primer lugar les permite competir con Estados Unidos. Como ustedes saben, China está teniendo problemas de población actualmente. Si es que quieren retomar Taiwán por la fuerza, lo van a hacer probablemente antes de que estos problemas de población se pongan peores, es decir, esta década. Así que pues no sabemos qué vayan a hacer. Esperemos que no, porque si no, pues esto pues, nos va a afectar a todos. Sí. Ok. Hay algo muy interesante. Los modelos, ya sea Cloud, GPT-4, casi todos se entrenaron dentro del mismo orden de magnitud en cuanto a operaciones de punto flotante. ¿Por qué? Por la limitante de los centros de datos. Esos servidores gigantes, esos clusters, en concreto tienen que estar cerca, tienen que estar en un mismo lugar. Es muy difícil hacer entrenamiento de una inteligencia artificial en dos clústeres separados, porque en este proceso de optimización cada una tiene que cambiar sus parámetros para optimizar algo, y luego todo eso se sincroniza entre diferentes computadoras, y si esas computadoras están muy lejos, pues esa sincronización es un cuello de botella. Como todo esto es muy reciente, el hardware ni siquiera se ha adaptado y el cuello de botella nos está deteniendo mucho. Mark Zuckerberg dijo que a finales de año él se compromete a tener el poder computacional de 600 chips H100, que es algo inmenso. También tenemos a Elon Musk, que se está preparando para 500,000 H100 en unos meses. Cada una de estas tiene como 100 gigas de video RAM, y pues 100,000 es bastante. Yo en mi casa, mi tarjeta gráfica solo tiene 2 gigas, y cada una de estas tiene como 100 gigas. Ok, ahora sí, vamos a regresar un poco a la parte académica. Tenemos
bastantes cosas que pasaron. ¿Por qué a alguien le interesaría hacer open source o inteligencia artificial? Bueno, una parte es construir un ecosistema. Por ejemplo, cuando Facebook hizo open source, cómo diseñar su hardware para los servidores, todos se adaptaron y pues los hicieron mucho más eficientes a ellos, porque ya su hardware es compatible con otras piezas que otras personas crean. Entonces, con esa misma motivación de crear un ecosistema, se crean todas estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, Stable Diffusion. Stable Diffusion tiene un ecosistema gigante. Al principio era solo para generar imágenes, la gente la está utilizando para hacer deepfakes en tiempo real, para generar video, tienen personalizaciones muy profundas. También tenemos a Mistral. Mistral fue una de las primeras compañías que hizo esta arquitectura que se llama mezcla de expertos un poco. Enseguida vamos a ver de qué se trata. Les está haciendo, esta es francesa por cierto. G hizo open source a sus modelos pequeños, no al más grande. También Elon Musk hizo open source a Grok 1, tampoco es su modelo más grande. Llama hizo open source a sus modelos, excepto el más grande. El más grande le podría hacer competencia a los a GPT-4o y a los más recientes. Hace 3 días salió esta, se llama Moshi y es multimodal. Es la única de estas que puede recibir audio en una sola inteligencia artificial. En las otras tienes que usar varias, una de audio a texto y luego una de texto a texto y luego una de texto a audio si quieres tener un chat, una llamada, por ejemplo. La llama solamente utiliza un codificador, ¿verdad? De codificador. Sí, vamos a hablar de eso. Ok, pues vamos rápido. Ok, este año en concreto la tendencia se ve en unos papers de hace un poquito, están teniendo sus repercusiones este año. En concreto, esos 2 papers son los que se le conocen típicamente como los de Scaling Laws, las leyes de escalamiento, y otro que se llama Chinchilla Scaling, que es ¿cuáles son sus repercusiones? Bueno, la gente se dio cuenta que dado un incremento de presupuesto, lo que suelen hacer es incrementar bastante más sus parámetros que la cantidad de datos de entrenamiento, o sea, la cantidad de datos que un modelo ve durante su entrenamiento. En el paper de Chinchilla se dieron cuenta que los deben incrementar en la misma proporción. Entonces, pues, dado eso, los modelos que salieron son bastante diferentes. Por ejemplo, no lo anunciaron mucho, pero hay varias versiones de GPT-4. Por ejemplo, esta GPT-4 Turbo, que es bastante más pequeño, pero se entrenó en muchos más tokens, palabras. Entonces, esa es la tendencia. Dado un incremento de dinero, vamos a, en lugar de incrementar los parámetros, incrementar los datos. Ok. Entonces, los modelos anteriores como GPT-3 tenían muchos más parámetros y pocos palabras de entrenamiento. Este paper pues creó un modelo y pues encontraron el óptimo. Dada que quieren una capacidad, ¿cómo quieren escoger entre parámetros, tamaño del modelo y palabras de entrenamiento? Un dato muy curioso. Llama, el modelo más pequeño, como sabían que se van a usar mucho para en un mismo número de tokens, o sea, mientras menos tokens el modelo corre más rápido. Entonces, si a un modelo pequeño lo puedes entrenar y que funcione bastante bien, pues está cool porque tienes bastante potencia y cabe en una tarjeta gráfica que uno puede tener en casa. Entonces, dada esa mentalidad, Llama o los de Meta, o sea Facebook, entrenaron su modelo no hasta llegar, el modelo de Llama, el de 8, no llegaron hasta el óptimo. Notemos que el eje es logarítmico, ¿no? Entonces ellos se fueron hasta acá, muchos más datos que GPT-3, en concreto 12 billones de palabras. Ok, pues vamos a ver un poco de las estrategias que utilizaron, porque fueron de los pocos que están publicando cómo están haciendo su entrenamiento. Ellos, se dieron cuenta que es muy importante tener datos de muy alta calidad, por ejemplo, de programación,
de matemáticas. Entonces la mezcla de datos, así es como ustedes lo ven en los papers que publicaron, tiene una gran proporción, mucho más que antes, de datos de matemáticas y otros datos de calidad alta. Ok, pues vamos a ver las mejoras al mecanismo de atención y por qué es una piedra en el zapato actualmente. En un transformer, lo que se hace es que entran tokens, digamos un vector de 500 dimensiones, y por ejemplo token especial de inicio, y digamos que cada palabra es un token para simplificar. Entonces mira, una abeja recolectando néctar. Entonces lo que queremos es que al final todos estos tokens se actualicen para que sean el siguiente. Por ejemplo, de mira, al final tiene que ser una. Entonces esa es la entrada, la salida, y la discrepancia es la que usamos para decir qué tan bueno es el modelo en predecir el siguiente token. Ok, hay varios tipos de mecanismos de atención. Esta es una forma más intuitiva de ver qué es el mecanismo de atención. Esta la dijo Karpathy. La atención es comunicación dependiente de datos en nodos de una gráfica. Háganlo ustedes. El transformer toma palabras, esas palabras las representa en una gráfica y tiene dos fases, una de comunicación y una de actualización. El mecanismo de atención es la comunicación. Luego para actualizarlos se utiliza un feed-forward network, que es de las más sencillas. Ok, tenemos varios objetivos. ¿Qué es la self-attention? La self-attention, esta comunicación se da no por una entrada a la operación, sino por los mismos datos. Los mismos datos deciden cómo se van a comunicar y cómo, pues hacemos una proyección, y esa proyección es aprendible. O sea, cuando el modelo se entrena, aprende a partir de los datos qué es lo que quiere que los datos comuniquen. Luego tenemos causal. Esta es para los modelos que predicen la siguiente palabra. Esto lo que hace es que una palabra, un token, no puede haber palabras del futuro. También tenemos multi-head. Esta tienes tus 500 dimensiones, las proyectas, haces el mecanismo de atención y concatenas. Es lo que está en el paper original de 2017. Ok, vamos a saltarnos esta. Entonces, esas proyecciones aprendibles son las mismas, son distintas. O sea, de cada vector hacemos n proyecciones, en concreto para estas dos matrices, estos dos conjuntos de matrices se encargan de la comunicación. Estas se encargan de la comunicación y estos son los valores que se transmiten. Entonces, una innovación es copiar esas matrices solo para las keys. O sea, en lugar de tener varias, se agrupan según el queries y values. Entonces, les vamos a avanzar. También tenemos otras innovaciones. Por ejemplo, Flash Attention lo que hace es una forma de calcular la función softmax iterativa sin tener que tener todas sus entradas en memoria, solo una por una. Entonces, también tenemos otros cambios al mecanismo de atención. Por ejemplo, Gemma 2 utiliza local y global. También tenemos caché. Si ustedes quieren tener un chatbot, el caché hace que su complejidad de tiempo sea lineal, pero ocupa mucha memoria. Sigue siendo cuadrático en memoria, aunque sea más. Entonces, esto lo podemos resumir con que el mecanismo de atención tiene complejidad cuadrática. Ese es el principal problema y por qué el mecanismo de atención es una piedra en el zapato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay varias arquitecturas que se han propuesto para poder resolver esto. El candidato favorito se llama Mamba, que es
está basado en un concepto de la teoría del control que se llama state space. Su complejidad de espacio es constante, su complejidad de tiempo es lineal, ya no cuadrática. También Hochheiter, el autor del LSTM, escribió otro paper que se llama XLSTM, en el que propone utilizar los aprendizajes del transformer e incorporarlos al LSTM. Según él, es mejor que Mamba, es mejor que el transformer, pero el tiempo dirá. Ok, tenemos un problema de la RAM. Los modelos actuales ocupan mucha RAM. Por ejemplo, si ustedes quieren correr a GPT-4, lo mínimo que necesitan son 6 de estas. Claro, con eso puedes atender a varios usuarios a la vez, pero aún así necesitas 6 de estas, que es muy caro. Una solución propuesta es ese paso de actualización. Lo haces en networks más pequeñas, con un router que decide a cuál llevarla. A esas se le llaman expertos. Entonces, en cada bloque del transformer tienes el router, se escoge una feed forward network y así ocupas menos parámetros en inferencia, pero ocupas la misma RAM. Lo hace mucho más rápido, pero pues la RAM no mejora. Una solución es la cuantización, que es llevar estos números de punto flotante a enteros. Por ejemplo, tenemos GPTQ, que es General Post-Training Quantization, y tenemos estas otras técnicas. Entonces, esas redes feed-forward networks son las que tienen el mayor número de parámetros. El mecanismo de atención prácticamente no tiene. Entonces, ¿podemos sustituirlas por algo que sea más eficiente? La respuesta es tal vez. Hace poquito, no sé, hace unos meses salieron estas que se llaman Kolmogorov-Arnold Networks. Lo que proponen es que en cada conexión tener algo que se le llama un spline. Ocupa mucha menos memoria. Entonces, vamos a ver un poco de las aplicaciones que los modelos de lenguaje han permitido. Las han usado para filtrar datos. Interesantemente, usaron Llama para filtrar datos de muy alta calidad. Por eso los vinos. En ese paper y el dataset resultante se llama Fine Web Edu de Educational. También la han usado para entrenar robots. Tenemos este robot del que platicábamos hace un poquito. Aprendió a caminar sobre una pelota de yoga. También tenemos agentes, herramientas y prompts. Estas, cuando forzan ustedes a GPT-5 o GPT-4 responder una pregunta directamente, sin ejemplos, sin nada, sin razonamiento, a eso se le llama zero shot. Estas son otras técnicas que tenemos para mejorar su performance en inferencia. Por ejemplo, podemos usar multiagentes y pues su performance aumenta bastante. Esta es un benchmark de programación. Ok, vamos a avanzar. Hablando de esos, tenemos Devin. Devin es un agente que lo que hace es tomar a GPT-4 y usar estas técnicas, y el resultado es bastante bueno. Este es el SWE benchmark, que es si no me equivoco, son preguntas reales de GitHub, son problemas reales de programación que se encuentra uno en internet. También tenemos varias aplicaciones muy similares a la neurociencia. Por ejemplo, los de Anthropic sí están publicando estos temas. OpenAI, de hecho, despidió a todo su equipo de Super Alignment, los que harían este tipo de cosas. Así que en Anthropic es donde está pasando. Ellos lograron decodificar lo que la red neuronal está pensando. Por ejemplo, conceptos como el Golden Gate Bridge, como el estar enojado o el tratar de engañar, lo pueden encontrar en sus parámetros y lo pueden alterar artificialmente hacia arriba o hacia abajo. También encontraron esta estructura
en casi todas las redes, en todos los Large Language Models que vieron, que se llama Induction Heads, que son un par de esas proyecciones aprendibles en el mecanismo de atención en dos bloques subsecuentes que se encargan de ver a tokens del pasado y traerlos. Eso, cuando un modelo aprende eso, su performance aumenta, mientras más bajo mejor, pero notablemente es casi como un phase change. Ok, esto ya lo sabemos desde antes, pero actualmente lo están haciendo con modelos grandes de lenguaje. Por ejemplo, si ustedes toman lo más sencillo de un modelo como un clasificador de dígitos de MNIST y alteran la mitad de los datos para que estén mal, el modelo aún así aprende a generalizar, aprende a clasificar mejor de lo que sus datos se supone le permitirían. Finalmente, pues vamos a ver al futuro, qué es lo que nos espera. La generación de imágenes cambió mucho. Tenemos difusión y transformers, entonces pues si los podemos juntar, pues muy bien, ¿no? Entonces Sora y los modelos de generación de imagen están juntando esas dos arquitecturas. Sin embargo, podemos ver los bloques de construcción que siempre hemos tenido. Por ejemplo, un perceptrón multicapa, tenemos más perceptrones multicapa, estas lineales por acá, es lo que ya conocíamos desde antes. A esto se le llama un diffusion transformer. Ok, esta gráfica nos presenta el rating humano de varios modelos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver a GPT-4. Vamos a ver los ejes. Estos son miles de tokens por dólar. Estos son su score, ¿no? Qué tan bueno es. Entonces, mientras los mejores están para allá, los más baratos están para arriba. Por ejemplo, Llama es bastante barato. Llama 3, 8 billion. Y aquí tenemos a GPT-4o, por ejemplo. O sea, mientras más para allá, mejor. Ok, y el mundo se empezó a dar cuenta este año del poder de la inteligencia artificial. En concreto, por ejemplo, en el G7 tuvimos al Papa hablando de la inteligencia artificial. En el World Economic Forum invitaron a Sam Altman y a Jan LeCun. Y pues también tenemos esto. Nvidia se vuelve la compañía más valiosa del mundo, los que fabrican el hardware para esto. Actualmente bajó un poquito, creo que están en tercer lugar, pero pues aún así, ¿no? Y pues, ¿qué queda en el futuro? Definitivamente queda construir centros de datos mucho más grandes, queda crear modelos que puedan al mismo tiempo preentrenarse en texto, píxeles, sonido. Y pues para futuro, Mamba y Can no sabemos si den resultados. A futuro cercano no los vamos a ver. Ok, pues ya está. ¿Listo? ¿Qué les pareció, chicos? Bueno. Preguntas, jóvenes, preguntas. Preguntar es gratis, ahora que podemos. Solamente, sí tengo una. ¿Tú sabes más o menos cuándo se creó tal cual? O sea, que se empezó a vender o trabajar. ¿Qué cosa? Uy, es que tiene una historia muy larga. Viene de muy atrás. Por ejemplo, yo diría que una... O sea, me refiero, visto como para ese propósito. Es que, ajá, sé que puede venir de otras cosas. propósito para como chatbot. Ajá. Ah, sí, pues fue no sé, como 2016 con el primer paper de GPT-1 en el que vieron que podía generalizar y tener habilidades emergentes. ¿Más preguntas? Sí. Después hablamos. Me gustaría preguntarte en público con el fin un poco de orientar a los más jóvenes, ¿no? Como tú. Primero felicitarte por tu charla, porque este esfuerzo de síntesis me parece un trabajo súper arduo. Pero te quisiera
hacer un comentario y pregunta a la vez. Ahorita nos pusiste el mundo, digamos, a la frontera, grandes compañías, países del primer mundo que invierten en recursos y construyen grandes arquitecturas, ¿no? Primero, para bajarlo eso a un nivel de conocimiento de un egresado de licenciatura, de maestría, y que pueda trabajar en una compañía de por aquí, no va a construir un LLM de cero, sino que va a aprovechar esa estructura para crear aplicaciones que le sirvan a la compañía, ¿no? Entonces, mi pregunta general es, esa ingeniería que traen más bien en la parte de ingeniería, ¿qué tipo de herramientas se utilizan? No sé, los LANs, los chatbots que sean, que tú nos puedas decir. Y la otra, en Latinoamérica, aprovechando tu conocimiento, si hay países que están a la frontera de diseñar sus propios sistemas de tipo Llama, OpenAI, etcétera, ¿en qué lugar va México? Pues tenemos en primer lugar Estados Unidos y enseguida de ellos China. Luego tenemos a Francia con unas 2, 3 compañías, y en Latinoamérica pues en definitivamente pues no he visto, así que pues sí está difícil la situación. Y en cuanto a herramientas, pues depende mucho. Esto se puede usar para un montón de cosas, así que no sé, si eres diseñador gráfico vas a estar utilizando Stable Diffusion y Midjourney. Si quieres hacer investigación y automatización vas a usar LangChain, por ejemplo. Esto cambia cada rato, o sea, puede que yo esté desactualizado ya en 6 meses porque salió no sé, Mamba se volvió popular, así que siempre cambia. Por ejemplo, para hacer modelos de lenguaje actualmente se usa PyTorch, se usan las librerías de Hugging Face, como es la de Diffusers, Transformers, Datasets, son de Hugging Face. Así que es muy constante. Hay que googlear al momento que uno quiera. ¿Hacia dónde nos dirige la inteligencia artificial respecto a, o sea, a la economía, a la infraestructura, respecto a los modelos de servicio? Sí, pues en definitiva esto va a cambiar mucho nuestra sociedad. Imagínense el costo de la inteligencia decayendo a cero. La mayoría de los trabajos, sobre todo los que no son así como el 1% del 1% de los más inteligentes, automatizándose, va a cambiar mucho nuestra sociedad. Los que más van a tardar en cambiar son los que tienen que ver con usar nuestras manos, con moverse con el mundo. ¿Por qué? Porque no hay datos. No hay datos de robótica así como uno puede. No es tan fácil como descargar 1.000 millones de páginas de internet, ¿no? Entonces, sí, va a cambiar mucho. Es muy impredecible. ¿Ya? A ver, primero voy a poner una noticia que leí hoy en la mañana en Telegram, donde dice que esta empresa china que se llama Xiaomi, ya tiene una empresa en Beijing con puros robots. Chino, ya, se acabó. Ahora va la pregunta. No, a ti yo creo que no, pero a los demás no nos dará temor saber la evolución de todo esto. Sí. Sí, definitivamente se siente como que uno no tiene control, ¿no? Como que el futuro es muy impredecible. Sí, en definitiva. Ajá. Okay. Sí. Tengo otra duda. Ajá. ¿Cómo ves que se puede llevar a cabo como este balance? Porque bueno, no sé si notas hay como cierta tendencia, ya que ya casi no se usan como el explorador web, sino que eso se llama como para hacer consultas, digamos, las inteligencias artificiales, ¿no? Así tú vas a como buscar directamente una información, ya casi no buscas como el Wikipediazo, sino como que ya buscas más directamente una pregunta a alguna inteligencia artificial. Sin en cambio, las inteligencias artificiales se nutren de alguna forma de la información que hay en internet. Sin en cambio, también se está quedando en desuso por el uso de las inteligencias artificiales. ¿Cómo crees que pueda llegar a un balance entre cómo llegar? Porque de alguna forma estas páginas se mantienen de su tráfico, ¿no? Y baja el tráfico a causa de las inteligencias artificiales. Entonces, al final, los servidores pues dejan de fácil por el hecho de que ya no hay tráfico, ¿no? Y se pierde esa información.
Sí, muy buena pregunta. Por ejemplo, Perplexity, el competidor a Google, si vas y lo usas, no ves publicidad. Entonces, pues es muy cómodo. Se te sintetiza la información. Busca en varias páginas y busca un consenso en la información. Entonces, pues el modelo de, por ejemplo, tener un sitio de noticias en Internet, pues va a decaer, ¿no? Porque precisamente tienes a un chatbot, o por ejemplo Stack Overflow, que es donde uno va para buscar sus preguntas de programación. Ha visto un decaimiento en su tráfico un montón. Entonces, pues esto va a crear industrias y a destruir otras. Pues como que si se destruyen ciertas industrias, te hace que la inteligencia artificial adquiere esta información. Ajá, que el hecho de que se destruyan ciertas industrias, como Stack Overflow, ¿no? Ahí encuentras muy buena información por encima. Pero que se destruyen esas industrias, ¿cómo va a dar como paso a que otras inteligencias artificiales luego puedan llegar a utilizar esta información para entrenarse? Claro. Si dices, por ejemplo, si Stack Overflow deja de existir, por ejemplo, Reddit es una red social que tiene bastante momento. Ese es otro tipo de modelo de negocio. Claro que afecta que uno pueda ir a una inteligencia artificial y responder sus preguntas en lugar de entrar. Pero, por ejemplo, ellos tienen un trato ¿con qué compañía? No recuerdo con qué compañía, pero les están pagando para que tengan acceso a esos datos, así que esa podría ser una solución. Ajá. ¿Hay otras? Hola. ¿Sí? Ajá. O sea, a ver, mira, pues en el futuro pues sabemos que hay un temor por la IA, ¿no? Expertos dicen que nos van a aniquilar, que ya no tenemos chamba y cuánta cosa, pero si tú pudieras poner una regulación de tal forma que pues no lleguemos a esa estimación, ¿tú qué harías? ¿O lo dejarías fluir a ver qué pasa? Uy, aquí ya se puso como política. No, es que es verdad, todo esto de OpenAI se rumora, claro, no podemos saber que fue por estas tendencias ya casi políticas, ¿no? De hay que acelerar, ¿no? A ellos se les llaman los aceleracionistas y a otros se les llama los effective altruists, que lo que quieren precisamente es oponerse a los aceleracionistas. Así que, por ejemplo, los aceleracionistas dicen, si tú no dejas que la tecnología progrese, por ejemplo, que las vacunas se inventen, que la medicina avance, tú eres responsable en el futuro de mucho mal hecho, tan solo porque tuviste miedo. Entonces, en cuanto a qué regulación podemos poner, es muy sutil. Hay que pensarlo con mucho cuidado, pero definitivamente hay que hacerlo. Mira, yo me quiero quedar con una idea. A esto no hay que tenerle miedo, esto hay que entrarle, porque medio mundo está funcionando así. El Papa. Medio mundo, el 80% del mundo le está entrando a esto. Así está funcionando. Debe de tener cosas buenas, debe de tener cosas muy malas, pero hay que entrarle, no hay que dejarlo que él fluya solo. Esa es mi conclusión. Y ese es el objetivo de la semana de las matemáticas. Bueno, fuera de las implicaciones multidimensionales que tiene toda la cuestión de la IA, a mí se me quedó una duda más que creo que tiene una respuesta probablemente mucho más profunda de lo que uno podría pensar a priori, que cuando hablamos, por ejemplo, de datos de alta calidad utilizados para entrenar estos modelos, exactamente a qué nos referimos. Y lo pregunto por todos los datos que se utilizan para entrenar los modelos, al menos sobre todo los que se utilizaron en un principio, eran obtenidos directamente de internet, ¿no? No es muy difícil escribir un web crawler en R o en Python y sacar datos a lo loco. De hecho, hasta lo han automatizado. Ajá, exacto, o sea, no es la gran cosa escribir esas clase de herramientas. Entonces, si comienzas a descargar, no todo el internet, pero un cacho bastante grande, no sé, por ejemplo, el 10% de las páginas de Facebook de México, ¿no? Vas a tener una cantidad de datos que muy probablemente son más bien basura, son copiados y son generados por bots que no necesariamente sean
inteligencias artificiales como las que tenemos hoy en día. ¿Qué clase de procesos se encargan de curar esa base de datos gigantesca? Porque ciertamente una persona no lo podría hacer, sí, pero una inteligencia artificial tampoco, porque necesitaría ser entrenada en principio para poder limpiarlo y caeríamos en un bucle práctico y epistémico imposible de salir de ello. Entonces, ¿a qué nos referimos con datos de alta calidad? Sí, pues te voy a platicar lo que hicieron en FineWeb. En FineWeb, donde usaron los modelos Llama para filtrar hasta llegar a 15 millones de tokens, o sea, no sé, 12.5 billones de palabras. Lo que hicieron es calificarlo en varios aspectos. Al final sumaron todos esos aspectos y solo los de más alta calidad son los que conservaron. Entonces, yo creo que no hay como ciclo epistémico, porque por una parte estás calificando y creo que calificar es más fácil que generar, ¿no? O sea, ya una vez generados los datos, tomas otra inteligencia artificial que lo califique y solo te quedas con el, no sé, top 1% de mejor calidad. Ajá, ¿esto en la esquina? Ajá. Bueno, yo no soy de la división. Bueno, tengo una pregunta. Es que prácticamente, ¿qué impide a una inteligencia artificial no tener emociones? Una, porque hablas de varios conceptos de prácticamente psicológicos. Estamos en un paradigma que se llama procesos mentales. En la cognición mental, bueno, en las personas. Hablan de memoria, de inteligencia, de cognición, pero no puede haber un límite. ¿A qué me refiero? Que luego a veces la percepción visual que uno tiene también es afectada en los procesos mentales que se tienen. Una, y dos, que también, por ejemplo, puedo dar una cita, una intervención psicológica a una persona, pero también que no se deje de lado la interacción humano-humano que se debe tener, porque tanto hay emociones que se plasman y que se dan, pero en el lado de, por ejemplo, si yo voy ya con un robot o una inteligencia artificial o un chat en línea, no se va a dar la misma retroalimentación que yo necesito. Entonces yo me refiero a eso en cuanto a los límites que puede tener la inteligencia artificial. Los límites en cuanto a procesos mentales y emociones. Sí, pues actualmente si uno sabe dónde buscar, las puede romper su ciclo de pensamiento muy fácil, puede hacerlas alucinar. En concreto, no tienen metacognición, no saben qué saben, no saben qué no saben. Yo no las puedo engañar, ¿no? Decirles, ya platicamos de esto y te van a creer. Es bien fácil. Entonces no sé si pensar en, por ejemplo, uno podría preguntarse, el tener un resultado que parezca que tenga emociones, ¿es suficiente para decir que tenga emociones? No lo sé. Pero esto, pues es algo más es diferente. Uno los puede entrenar como chatbots o los puede entrenar como no sé, jugadores de ajedrez. Entonces no es como si fuera una persona, ¿no? Es un mecanismo de aprendizaje que lo puedes llevar a donde tú quieras, series económicas, ajedrez, a fingir tener emociones. Si uno sabe dónde buscar, por ejemplo, engañarlas, por ejemplo, a largo plazo, si tú tienes una conversación con una inteligencia artificial muy rápido, en algo difícil, muy rápido se degrada. Por ejemplo, en la International Math Olympiad, no pueden razonar por más de 20 minutos sin que tengan problemas. Entonces, pues ese sería un límite. La metacognición sería otro límite. En cuanto a las emociones, pues la verdad no sé qué nadie sabe qué está pasando allá adentro. Lo más que sabemos son estos circuitos súper pequeños que han encontrado. Y en cuanto a lo de la sociedad, claro, esto no puede reemplazar a un psicólogo. Tiene alucinaciones constantes, no puede aprender.
momento, si la ves diferente en el momento, no la vas a recordar. Por eso, si ves citas, por ejemplo, si ves nombres oscuros, hay una probabilidad grande que sean inventados, que sean manipulaciones. Entonces, sí, definitivamente ver que falla, sabes que pues algo que ya se está haciendo es uso de herramientas. Por ejemplo, si tienes link que le das una prueba y te garantiza que está bien o mal, eso junto a un modelo de lenguaje te puede llevar bastante lejos, pero aún así no es muy óptimo. Otras soluciones, datos sintéticos, ya lo han hecho especialmente con link. Bueno, este lenguaje de programación para hacer demostraciones no es muy popular en los datos, así que crear datos sintéticos ayuda bastante, pero no se compara con un humano hacer. Yo quisiera hacer un comentario en el afán de que se aproveche esta discusión. Mi impresión es que hay mucho mito, mucho humo atrás de estos temas, que hace que la gente lo entienda como le tenga expectativas demasiado poco claras, digamos, ¿no? Para alguien que sabe de matemáticas, por eso quiero resaltar qué es lo que hace un matemático. Las estructuras son relativamente simples hasta cierto punto. Claro, no es fácil entenderlo, se puede llevar años, pero son relativamente simples. Porque acuérdense que el único aspecto de cómo funciona realmente una neurona, cómo funciona una conexión de neuronas, es muchísimo más complicado. Y por ejemplo, estamos muy lejos de llegar a temas éticos o de emociones, etcétera, que son materiales puros de los que hacen ciencias humanas, sociales, psicología, etcétera, ¿no? O sea, hay mucho trabajo para ellos todavía, ¿no? Y la otra, nada más para poner un ejemplo, recuerden que hay una variable importantísima en todos estos modelos que no aparece, que es el tiempo, ¿verdad? Cuando mucho hay un orden en las secuencias de palabras, etcétera, pero el tiempo es importantísimo para todo lo que es dinámico. Aquí no hay sistemas dinámicos, que es lo primero que uno quisiera ver en un sistema complicado como el cerebro humano, etcétera, etcétera. Entonces todavía estamos muy lejos, ¿verdad? No quiere decir que no podamos hacerlo en un plazo mediano, pero todavía estamos lejos de esas expectativas que puede despertar pues lo que hay en el humo, lo que hay en el aire, ¿no? Ese sería un comentario. Sí, Jeffrey Hinton, que fue los que enseñó antes de dejar precisamente buscaba eso, tratar de hacer que esto sea más eficiente en términos de energía, usando conceptos del cerebro, conceptos de tipo de neuronas que ya tengan, que sean no digitales, sino análogas. Entonces, sí, en definitiva,
Los modelos que está sacando Cloud le van ganando en algunos aspectos de ChatGPT. Sí, ya es mejor, definitivamente. El 3.5. Claro, usted tiene el mercado, ¿no? Porque antes se empezó, se dieron a conocer antes sus modelos. Pero no sé si se ha dado a conocer la arquitectura de Cloud. ¿Qué Sí. será? ¿La arquitectura en sí o los datos que tiene que la hace mejor que ChatGPT? En parte es el prompt de inicio. El prompt de inicio le da bastante personalidad y a ChatGPT le dicen que no finja ser humano, que si le preguntas, ¿puedes sentir emociones? Y te va a responder, soy una inteligencia artificial. Al otro, al contrario, la tratan de incentivar y eso es lo que muchas veces hace que a la gente le parezcan mucho más interesantes sus respuestas. Por ejemplo, esa que vimos de que Cloud, no el 3.5, sino el Opus se dio cuenta de lo que le estaban preguntando. Es el resultado del prompt, de los prompts de inicio que ellos usan. Entonces, en parte es eso, en parte no lo sabemos. Son muy secretivos. A ver si puedo. Ahí está. Ahí. Entonces, ya ahorita yo, por ejemplo, me gusta más usar el 3.5. Si tienes Perplexity y te paga, lo puedes usar. Y sí, yo lo siento mejor que GPT-4 o que también está ahí. No sabemos qué estén haciendo. Sí, es así. El 3.5 Ya cerramos, ¿no? Porque no, miren, es que al cuarto y a las 2 empieza el otro taller. Yo nomás quiero, ya se fue Joaquín, ¿verdad? Pero, tengo entendido, Joaquín, que hay una disciplina que se dedica a limpiar datos. No sé, es algo en estadística, es algo. Pero ya hay una disciplina que se dedica a limpiar datos. A veces le dicen data scraping, que es de páginas de internet extraer. Ok. Sergio, muchas gracias.